Hola, yo soy Bartolomé de las Casas, nací en Sevilla, España, un 27 de agosto de 1474. Fui hijo de Pedro de las Casas, uno de los que participó en el segundo viaje de Cristóbal Colón hacia el Nuevo Mundo. Mi madre fue Isabel de Sosa, quien aprendió a hablar el idioma latín de Salamanca. En 1502 llegué a la isla española, Santo Domingo, y me dediqué a la extracción de oro explotado a los indios de la encomienda. Dediqué mi vida a la defensa de los pueblos indígenas americanos. Fui reconocido como uno de los precursores de la teoría y en la práctica la defensa. En 1506 regresé a España y me convertí en sacerdote. Regresé a la Española en 1506 y participé en varias expediciones contra los indígenas. Pero en 1514, influido por la prédica indigenista del fraile Antonio de Montesinos, renuncié a sus encomiendas para convertirme en un acérrimo defensor de los nativos que estaban siendo exterminados cruelmente por los conquistadores. Critiqué duramente los crueles métodos de explotación del rey Fernando, el católico, que padecían los indios. Gracias a las gestiones de 1542, la corona promulgó las leyes nuevas, donde se prohibió la esclavitud de los indígenas, quienes pasaron a ser vasallos tributarios del rey de España. En 1543 fui nombrado obispo de Chiapas, cargo que ejercí hasta 1547, en el que regresé a España. Ahí seguí defendiendo a los indios hasta que fallecí en Madrid el 17 de julio de 1566. Juan Gines de Sepúlveda fue un historiador y eclesiástico español. Fue un destacado defensor de la conquista de las nuevas tierras americanas y de la inferioridad de los nativos frente a los españoles, lo que justificaba su empleo como esclavos en las explotaciones imperiales. Tales ideas se enfrentaron con de las Casas, con quien sostuvo varias polémicas en la Junta de los Teólogos de Valladolid, que convocó al monarca en 1550 para definir los límites de la guerra justa y el trato que merecían los indígenas. El papel de Juan de Gines de Sepúlveda era la defensa de la guerra. Tampoco podrían pecar. Manualmente podrían los españoles tener el deber de evangelización. También defendió su inferioridad, que obligaba a los españoles a torturarlos. Correspondía a Bartolomé de las Casas el esfuerzo de demostrar que los americanos eran iguales a los europeos. La contribución de Domingo de Soto a esta postura fue fundamental, en el mismo sentido que estos últimos, el espíritu intelectual que animaba el debate aún estaba presente. Francisco de Victoria se había cuestionado si desde un principio era lícita la conquista americana. Bartolomé de las Casas y Juan Gines de Sepúlveda se reunieron en Valladolid para discutir un gran problema nacional que concernería tanto a los indios americanos como a Aristóteles. Entonces, por primera vez, un imperio organizó oficialmente una encuesta sobre la justicia de los métodos empleados para extender su dominio. La disputa de Valladolid ha de interpretarse claramente como el testimonio apasionado de un hecho decisivo en la historia de la humanidad. Por no haber triunfado las ideas de Juan Gines de Sepúlveda, se dio un paso más penoso e inseguro todavía en el vehemencia Fray Bartolomé de las Casas en Valladolid en favor de los indios americanos. Su larga y complicada argumentación tuvo también otra utilidad. Fortaleció a todos aquellos que en su tiempo y en los siglos que siguieron trabajaron con la creencia de que todas las gentes del mundo son hombres, no bestias ni esclavos por naturaleza, no como niños con un entendimiento limitado o elástico, sino hombres que son capaces de llegar a ser cristianos, que tienen pleno derecho a gustar sus bienes, su libertad política y dignidad humana, y que en creencia deberían ser incorporados a la civilización española y cristiana en vez de ser esclavizados y destruidos. El debate consistió en esto. Bartolomé de las Casas dijo: la evangelización debe hacerse sin armas, nunca armas, ni antes ni durante después.
Juan Gines de Sepúlveda dijo: la evangelización exige primero el sometimiento, si no es voluntario será con armas. Las casas al principio permitían algún raro caso de rara excepción, pronto limitó toda excepción, sin armas en toda su radicalidad. La evangelización debe hacerse sin armas, con el ejemplo y contando necesariamente la aceptación voluntaria y libre de los evangelizados. Sepúlveda, cada vez más convencido de su tesis, aduce más argumentos, agudiza la fuerza de sus armas para primero someter y después evangelizar, sin ceder nada a las casas, como es tampoco le hace ninguna concesión a él. Surgirán posiciones intermedias, de los momentos son los que prevalecen o las que se unen de ordinario, con el peligro de no respetar las culturas y tradiciones buenas o diferentes de los indígenas. Las casas representan la más plena y perfecta inculturización, elemento primordial de la evangelización de nuestros días. Asimismo, en ese estudio, al enfrentamiento en nuestra pública palestra y promovida por la autoridad suprema de las dos paladines de las dos doctrinas que se oponen por el vértice ellos y Juan Gines de Sepúlveda es un gran humanista y fue un filósofo, discípulo de Pedro de Pomponazzi, y fue buen conocedor y administrador de Aristóteles, quien traduce, es un consumador teólogo que conoce muy bien las leyes y juzga siempre sapientemente por ellas de mismas. Sepúlveda se comporta más aquí como jurista, que conoce también la filosofía y la teología, y busca en esto los argumentos que den consistencia a las leyes. Las casas representan el más avanzado liberalismo, que desde el pedestal inconmovible de la sabiduría divina considera la flexibilidad e incluso la caducidad en muchos casos de la ley y tradiciones humanos. Sepúlveda representa la tradición inmovible, las leyes que señalan las causas para los hombres y para las instituciones, y que son un reflejo de voluntad divina o la ley eterna. Nos ofrece juicios muy severos sobre las casas. Las casas discrimina con verdadera dureza a su adversario, que es Sepúlveda. Veamos primero algunos de los juicios que se merecen las casas en la pluma de Sepúlveda. Ya su amigo Antonio de Oncala, doctor en teología y canólogo de Ávila, le advertía en una carta sobre esta actitud en forma de tratar de su enemigo, y Sepúlveda se justifica en la respuesta de la siguiente manera. Me dices textualmente: no desapruebo tu defensa, pero se echa de menos en ella un poco de moderación en la expresión. Te responderé con San Jerónimo, diciéndote que nadie debe tolerar que recaiga sobre sí la más leve sospecha de herejía, y que, si esto ocurre, debe reaccionar con vigor en la propia defensa, sobre todo tan presente que jamás ha descendido el terreno personal, y que si alguna vez levanto mi voz, lo hago de manera general, sin aludir. Sepúlveda defendió la intervención bélica para proteger a los inocentes de la idolatría y evitar la antropofagia y la inmolación de víctimas. Las casas no tienen objeción contra esos fines, pero este opinó que no son los delitos que justifican el uso de la guerra. También recordaba que inmolaban víctimas humanas por motivos religiosos, como en la inmolación de Isaac que Dios impuso a Abraham, sacrificio que era común en muchas religiones. La religión no puede imponerse por la fuerza y estamos obligados a ofrecer a Dios lo que nos parezca más importante. Ni la antropofagia ni el sacrificio de víctimas humanas constituyen pues causa justa de hacer la guerra a los indios americanos. Fray Bartolomé, mejor conocido como el apóstol de los indios, se encontró en la Biblia y el catolicismo, que comprendía que ser cristiano tenía que ver con una forma de vida. Ese modelo lo había establecido Jesucristo y sus discípulos. En su texto Historias de las Indias dice que se lanza a España en 1515 a interceder por la causa de los indios. No se le concedió una audiencia inmediata, pero tras varias complicaciones, Las Casas tuvo que esperar pacientemente entre idas y venidas de un continente a otro, hasta que en 1540 obtuvo varias cédulas que conseguían su trabajo en Tezulutlán. 3. El encuentro entre Las Casas y Sepúlveda comenzó textualmente, pues el fray Bartolomé había conseguido que cambiaran las leyes de las encomiendas de los indios.
Entonces Sepúlveda respondió con las publicaciones de Histis Belli, Causis Apud Indios. Fray Bartolomé refutó, con sus 30 proposiciones muy jurídicas. Por otro lado, Carlos V había detenido la conquista debido a los propios cuestionamientos del padre Las Casas, quien para ese momento era un ferviente creyente de que se podía vivir en armonía y que además se promulgaran las leyes. Para comprender la influencia del pensamiento de Fray Bartolomé, Ángel Lozada expresó que caso único en la historia, el emperador más poderoso del mundo creyendo las precisiones de Las Casas. Por su parte, Sepúlveda proponía, basándose en la tesis aristotélica acerca de las diferencias entre una aristocracia natural separada de una servidumbre natural, por la española Ana Maneros Salvador, experta en derechos internacionales. Esta separación comportaba que los hombres más sabios, más racionales y prudentes debían dominar a los más ignorantes a través incluso de las fuerzas, para así liberarlos de su salvajismo. Esta sentencia explicaba a través de esa lógica que los españoles tenían el derecho a la conquista y a la civilización de sus nativos. Hay todo un proceso sobre la defensa que hizo Fray Bartolomé de las Casas en defensa de la racionalidad del indio y su contraparte Juan Ginés de Sepúlveda, que hablaba sobre el derecho que se tenía a someterlos y esclavizarlos, y su defensa del derecho de guerra. De las Casas criticó el maltrato y esclavitud de los indígenas. Sin embargo, un propulsor de la esclavitud de africanos, Bartolomé de las Casas, defendía la racionalidad del indio, pero negaba la del negro. De hecho, él siempre tuvo a su lado un esclavo negro que le había obsequiado su papá antes de haber ingresado a la orden religiosa a la que perteneció. Contestó: me sería muy enojoso traer ahora a la colación todos los chismes, artificios y maquinaciones de que ha servido este hábil y astuto charlatán para quitarme la razón y oscurecer la verdad, dejando pequeño el cerebro Ulises. Para ello, como digo, se ha valido de toda clase de artimañas y he rodeado de un grupo de amigos dispuestos a corearle. Sepúlveda. Este echa continuamente sobre las espaldas de Casas, es decir, la astucia o la artimaña. No descansó Sepúlveda, más aún, despreciando el juicio de las universidades y de ambos consejos reales, envió en forma sucréstica la obra de Roma para que ahí fuera impresa. Buen conocedor del ambiente liberal de aquella ciudad y sabiendo bien que no habría ahí nadie que rechace sus dardos venenosos, oponiéndolo a su pecho. Y de Sepúlveda le contesta a Fray Bartolomé. Dos han sido los temas principales ahí tratados. El primero, el asunto que tú tan escrupulosamente tratas en tu Demócrates II, al saber la licitud o ilicitud de la guerra contra los bárbaros del Nuevo Mundo, llamados comúnmente indios en España, y además cuestiones afines que tú elegantemente expones en tu obra. Y el segundo, si el Papa tiene o no autoridad sobre el concilio ecuménico, o este puede ser por sí mismo tomar decisiones contra la voluntad del sumo pontífice. A lo que Fray Bartolomé de las Casas contestó: me dices que los frailes dominicos han celebrado en estos días uno de los capítulos provinciales. Con tal ocasión habrá habido en Córdoba una enorme afluencia de religiosos. Por lo que veo, con tal certamen has disfrutado de un verdadero espectáculo. Feliz tú que has podido presenciar tan simulacro de batalla sin exposición por tu parte. En cambio yo he tenido que soportar una discusión trascendente, sino lo que decidiste una verdadera batalla campal contra ciertos teólogos muy sabios. Eso sí, pero testarudos como solo yo he tenido que luchar desde las posiciones más desfavorables de mi adversario. Si nuestras fuerzas no hubieran sido iguales, muy otro hubiera sido el resultado, y no daba la impresión de un general que agotaba todos los recursos de la táctica y de la emboscada para derrotar a su enemigo. Si yo hubiera tenido tropas, recursos bélicos numeramente iguales a los suyos, su derrota había sido insegura. Así no se puede hablar de una derrota en campo abierto. Más bien, lo que destacó en aquel simulacro del juicio fue el fraude y el engaño. A lo que Sepúlveda contestó: he hecho caso omiso de todo eso y he apelado a un tribunal de más de una autoridad. Estoy dispuesto a ganar por mi cuenta cuantas posiciones sean precisas.
aunque para ello tenga que atacar el campo enemigo. Recibí el resumen de tu obra y en el que expones tu tesis, extensa, profunda y elegantemente. Conmigo lo han analizado el muy honorable obispo Fray Felipe de Achinto y el maestro de Sacro Palacio, Gil Foscario. Asimismo, he consultado el caso con los teólogos y canonistas más exímidos, como en tu carta me recargabas. Todos, sin excepción, admiraban la agudeza de tu talento, la solidez de tu razonamiento y tus méritos literarios. Tu libro merece aprobación. Después de que lo escribiste con ese fin, estoy seguro de que no te parecerá mal, ya que enviaste para que se nos diera a conocer.